3 buques portacontenedores, esa es la cifra de esta mañana. 3 buques de distintas nacionalidades interceptados por fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y obligados a dar la vuelta en la entrada del estrecho de Hormuz. El crudo Brent se disparó a $111 por barril en respuesta directa, y esa cifra sigue subiendo. Por ese estrecho pasa el 20% del suministro mundial de petróleo cada día, aproximadamente 20 millones de barriles, y a partir de esta mañana, Irán dice que ninguno se mueve sin su permiso. Eso no es una amenaza, no es retórica, no es una ficha de negociación diplomática agitada frente a las cámaras. Es un bloqueo militar operativo del punto de estrangulamiento energético más importante del planeta. Pero para entender por qué este momento es más peligroso de lo que cualquier titular puede capturar, necesito contarles algo que ocurrió durante la guerra Irán-Irak que casi nadie recuerda. Algo que explica por qué lo que Irán acaba de hacer cambia las reglas de toda la economía global. Quédense conmigo. En 1981, Irak lanzó lo que se conoció como la Guerra de los Petroleros. Saddam Hussein comenzó a atacar petroleros iraníes en el Golfo Pérsico y luego expandió la lista de objetivos a cualquier buque comercial que se dirigiera hacia o desde un puerto iraní. Irán respondió atacando buques con destino a Irak. Durante los siguientes 7 años, más de 450 buques comerciales fueron atacados en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Barcos alcanzados por misiles Exocet, minas navales, helicópteros artillados. Fue uno de los ataques más sostenidos contra el transporte marítimo comercial en la historia moderna. Y aquí está el por qué les cuento esto. Toda la lógica estratégica de la campaña iraquí era provocar a Irán para que hiciera una cosa específica: cerrar el estrecho de Hormuz. Ese era el plan completo. Si Irán cerraba el estrecho, la comunidad internacional no tendría más opción que intervenir contra Teherán, porque la economía global simplemente no podía absorber la pérdida de las exportaciones de petróleo del Golfo. Era una trampa, e Irak pasó 8 años intentando activarla. Irán nunca mordió el anzuelo, ni una sola vez. A través de 8 años de guerra brutal y agotadora, a través de 450 ataques a buques comerciales, a través de confrontación militar directa con la Armada de los Estados Unidos en la Operación Praying Mantis. Y Irán mantuvo el estrecho de Hormuz abierto, porque incluso en las profundidades del conflicto más sangriento de la historia moderna de la región, Teherán entendía que cerrar Hormuz era la única jugada que pondría al mundo entero en su contra. Y más importante aún, era la única jugada que estrangularía sus propios ingresos petroleros, el dinero que necesitaban para seguir combatiendo. Ese fue el cálculo durante 40 años. Cada gobierno iraní, cada comandante del CGRI, cada estratega de política exterior en Teherán entendía que amenazar con cerrar Hormuz era útil, pero cerrarlo realmente era suicida. Era el arma que sostienes pero nunca disparas, porque en el momento en que aprietas el gatillo, todos disparan de vuelta. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque ese cálculo de 40 años acaba de terminar, y el 28 de febrero de este año, Estados Unidos e Israel lanzaron una operación militar conjunta contra Irán. El Pentágono la llamó Operación Epic Fury. Israel la llamó Operación Roaring Lion. En las primeras horas de la campaña, ataques aéreos coordinados golpearon múltiples sitios en Irán, incluyendo un complejo en Teherán, donde altos funcionarios militares y gubernamentales se habían reunido. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fue asesinado en esos ataques, junto con su hija, su yerno, su nieto, el ministro de Defensa de Irán Aziz Nasirzadeh y el comandante del CGRI Mohammad Pakpur. Deténganse un momento en eso. El líder supremo de Irán, asesinado en un ataque aéreo. La figura singular que había liderado la República Islámica durante 36 años, que había sobrevivido décadas de amenazas, complots y sanciones, y que era el centro gravitacional de la autoridad política, militar y religiosa iraní, estaba muerto, junto con gran parte de su círculo interno. Y aquí es donde la historia de la guerra de los petroleros se convierte en la clave para entender todo lo que ocurrió después. Durante 40 años, la contención de Irán sobre Hormuz se basó en un cálculo racional, la idea de que los costos de cerrar el estrecho superaban los beneficios. Pero cuando matas al líder supremo de un país, cuando decapitas
decapitas la estructura de mando político y militar en una sola noche. Ya no estás lidiando con un análisis racional de costos y beneficios. Estás lidiando con un régimen que cree que no tiene nada que perder, o al menos, nada que importe más que la represalia. Dentro de las 72 horas posteriores a los ataques del 28 de febrero, Irán lanzó más de 500 misiles balísticos y navales y cerca de 2.000 drones contra objetivos en Israel, contra bases militares estadounidenses en Bahrein, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Drones golpearon la refinería Ras Tanura de Arabia Saudita, una de las más grandes del mundo con una capacidad de más de 500.000 barriles por día. Ataques alcanzaron las instalaciones de gas natural licuado de Qatar Energy, forzando a la empresa a detener la producción de GNL por completo y declarar fuerza mayor en todos los envíos. Los precios del gas natural se dispararon casi un 50% en Europa y cerca de un 40% en Asia en un solo día. Ese detalle importa. Y entonces llegó la declaración que cada analista energético, cada planificador del Pentágono, cada operador petrolero había temido durante 4 décadas. El general de brigada Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe del CEGERI, publicó un comunicado en el canal de Telegram del CGERI. El estrecho está cerrado, dijo. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la Marina Regular incendiarán esos barcos. Añadió que Irán atacaría oleoductos y no permitiría que una sola gota de petróleo saliera de la región. Cuando ese comunicado salió a principios de marzo, todavía existía la pregunta de si Irán realmente lo decía en serio, si esto era el mismo tipo de retórica que Teherán había desplegado durante décadas. La respuesta quedó clara muy rápido. En cuestión de días, buques navales del CEGERI comenzaron a interceptar físicamente buques comerciales en la entrada del estrecho. Para el 12 de marzo, Irán había llevado a cabo 21 ataques confirmados contra buques mercantes. El tráfico de petroleros a través de Hormuz cayó aproximadamente un 70%. Más de 200 buques, petroleros, transportadores de GNL, buques de carga, quedaron varados al ancla en aguas abiertas frente a las costas de Irak, Arabia Saudita y Qatar, sin poder moverse. Cientos más esperaban fuera del estrecho, sin poder alcanzar sus destinos. Pero aquí está la parte que la mayoría está pasando por alto. Irán no solo cerró el estrecho de Hormuz, lo convirtió en una caseta de peaje. El 5 de marzo, el CGRI anunció que el estrecho permanecería cerrado solo para buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales. Los buques chinos tendrían paso permitido. Luego, el 26 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció que buques de 5 naciones, China, Rusia, India, Irak y Pakistán, tendrían tránsito permitido. Todos los demás pagan o dan la vuelta. Déjenme desglosar lo que eso significa en la práctica. Según Bloomberg, Irán ha comenzado a imponer tarifas de tránsito ad hoc de hasta $2 millones por viaje a buques comerciales que intentan pasar por el estrecho. $2 millones por barco. Algunos están pagando. Algunos están evitando el estrecho por completo. Lloyd's List Intelligence informa que Irán ha estado desviando buques que cumplen las condiciones desde los carriles de navegación normales de doble sentido en el centro del estrecho a una ruta alternativa que corre cerca de la costa iraní. Una ruta que pone a cada buque firmemente dentro del alcance de las defensas costeras iraníes. Ya no existe precedente para esto en la historia moderna. No existe precedente para que un Estado-nación efectivamente privatice una de las vías acuáticas internacionales más críticas del planeta y cobre alquiler. El derecho internacional, específicamente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, garantiza el derecho de paso en tránsito a través de estrechos utilizados para la navegación internacional. India ya ha dicho públicamente que ningún país tiene la autoridad para cobrar tarifas por el uso del estrecho de Hormuz. Pero el derecho internacional significa muy poco cuando el país que controla la costa tiene misiles antibuque apuntando a tu casco y la aseguradora acaba de cancelar tu cobertura de riesgo de guerra. Ahora necesitamos hablar del buque portacontenedores Selen. Es un buque alimentador pequeño y de aproximadamente 6.850 toneladas de peso muerto, con bandera de San Cristóbal y Nieves, gestionado por una empresa de Dubái llamada Exceed Oceanic Trading. La noche del 23 de marzo, el Selen partió
partió del fondeadero de Sharjah con destino a Karachi, Pakistán. Los datos de seguimiento AIS muestran que el buque procedió hacia el noreste por una ruta de salida típica y luego realizó un cambio de rumbo brusco cerca de la aproximación a Hormuz. En lugar de continuar hacia el Golfo de Omán, dio la vuelta hacia el Golfo. El contraalmirante Alireza Tangsiri, comandante de la Marina del CGRI, asumió la responsabilidad de la interceptación. Dijo que el buque fue devuelto por no cumplir con lo que llamó protocolos legales y carecer de permiso para transitar. Añadió que todos los buques deben ahora coordinar el paso con las autoridades marítimas de Irán antes de intentar cruzar. Esa frase importa enormemente: coordinar el paso con las autoridades marítimas de Irán. Lo que eso significa en la práctica es que el estrecho de Hormuz ahora opera como un puesto de control iraní. No te mueves a través de él sin su aprobación. 3 días después de esa interceptación, el 26 de marzo, el ministro de Defensa israelí Israel Katz anunció que Tangsiri, el mismo comandante de la Marina del CGRI que ordenó la devolución del Selen, había sido asesinado en un ataque aéreo. Israel acusó a Tangsiri de ser directamente responsable del cierre de Hormuz. Pero matar al comandante no ha reabierto el estrecho. Si acaso, ha endurecido la posición de Irán. Ya ahora déjenme mostrarles los efectos en cascada porque se están expandiendo rápido y se están expandiendo en todas direcciones. En India, la Armada lanzó lo que llama Operación Urja Suraksha, que se traduce como seguridad energética. Más de 5 buques de guerra de primera línea han sido desplegados para escoltar físicamente petroleros con destino a India a través del estrecho, proporcionando guía de ruta en tiempo real, utilizando cartas hidrográficas del fondo oceánico para identificar los corredores más seguros. 22 buques han sido identificados para tránsito seguro, incluyendo 20 buques de alta prioridad que transportan GNL, GLP y crudo. Personal naval indio mantiene comunicación constante con cada buque durante todo el paso. Piensen en lo que eso significa. Por ahí una marina soberana está conduciendo operaciones de escolta de convoy a través de una vía acuática internacional en 2026, porque un solo país ha tomado control de ella. En el sector de refinación de India, Mangalore Refinery and Petrochemicals ha declarado fuerza mayor. También Petronet LNG. Estas no son empresas pequeñas, son infraestructura crítica para una nación de 1.400 millones de personas. En Estados Unidos, el 4 de marzo, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a la costa de Sri Lanka, a miles de kilómetros del propio estrecho, demostrando que la confrontación se ha expandido mucho más allá del Golfo Pérsico. En los mercados energéticos, el Brent superó los $100 por barril el 8 de marzo por primera vez en 4 años, que se disparó hasta $126 antes de estabilizarse en un rango volátil alrededor de 111. Analistas están llamando a esto la mayor disrupción del suministro energético desde la crisis petrolera de la década de 1970. Algunos dicen que es la mayor en la historia del mercado petrolero global. Y en el Congreso de Estados Unidos, los legisladores están intentando determinar qué hacer con los precios de la gasolina, que podrían hacer que el pico de 2022 parezca modesto en comparación. El promedio nacional ya se acercaba a los $3 por galón antes de la escalada más reciente. Cada dólar de aumento en el barril de Brent se traduce en aproximadamente 2,5 centavos por galón en el surtidor estadounidense. Hagan la cuenta. Un aumento de $30 por barril desde los niveles previos al conflicto significa 75 centavos adicionales por galón. Para una familia estadounidense promedio que consume unos 1.200 galones al año, eso es $900 más en gasolina anualmente. Multipliquen eso por 130 millones de hogares. Sigan esa lógica hasta su conclusión. El 21 de marzo, el presidente Trump emitió lo que llamó un ultimátum de 48 horas. Publicó, y quiero ser preciso con esto, que si Irán no abre completamente y sin amenazas el estrecho de Hormuz dentro de 48 horas, Estados Unidos golpeará y destruirá sus diversas plantas de energía, empezando por la más grande primero. La respuesta de Irán fue inmediata y directa. El CGRI anunció que si las plantas de energía iraníes son atacadas, Irán tomará represalias atacando plantas de energía en Israel, plantas de energía en países regionales que suministran electricidad a bases estadounidenses. Y hoy lo que llamaron las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participaciones.
conversaciones. Traducción: si vienen por nuestra red eléctrica, iremos por la red eléctrica de todos. El plazo de 48 horas llegó y pasó. Trump lo extendió. Luego lo extendió de nuevo. A fecha de hoy, 27 de marzo, la nueva fecha límite es el 6 de abril. Trump dice que las conversaciones van muy bien. Irán dice que no hay conversaciones. El estrecho permanece cerrado. Y mientras el tira y afloja diplomático se desarrolla, el Parlamento de Irán se está moviendo para hacer el sistema de peaje permanente. Un miembro del Parlamento iraní dijo a Bloomberg que la legislatura está trabajando en una propuesta para exigir que todos los países paguen a Irán por usar el estrecho de Hormuz como ruta de navegación. Y están intentando codificar en la ley iraní la idea de que Hormuz les pertenece y todos los demás son simplemente clientes. Ahora bien, aquí es donde la situación se vuelve genuinamente aterrador desde el punto de vista estratégico. El supuesto antes del 28 de febrero. Irán nunca cerraría Hormuz porque el costo para su propia economía sería devastador. La realidad, Irán cerró el estrecho, lo convirtió en un mecanismo de clasificación selectiva y está cobrando por el acceso. El supuesto, una operación militar contra el liderazgo iraní, produciría capitulación. La realidad, produjo la mayor escalada energética en la historia moderna. El supuesto, las alianzas regionales contendrían la crisis. La realidad, India está conduciendo escoltas de convoy. Arabia Saudita fue bombardeada. Qatar declaró fuerza mayor y el mercado de seguros de riesgo de guerra se ha colapsado para toda la región del Golfo. Pongan el panorama completo junto. OPEP Plus se espera que apruebe un aumento modesto de producción de 137.000 barriles por día. Eso suena como mucho hasta que recuerdan que el estrecho normalmente maneja 20 millones de barriles al día. Arabia Saudita y los CAU aumentaron la producción antes del conflicto, pero los volúmenes que pueden empujar a través de oleoductos alternativos, como los que evitan Hormuz por completo y van a puertos en el Mar Rojo, son una fracción de lo que normalmente fluye por el estrecho. Las matemáticas no cuadran. 137.000 barriles de aumento contra 14 millones de barriles bloqueados, eso es menos del 1% de lo que se necesita. Y aquí está lo que lo hace aún más devastador. El oleoducto East-West de Arabia Saudita, que conecta los campos petroleros del este con el puerto de Jambu en el Mar Rojo, tiene una capacidad máxima de 5 millones de barriles por día. El oleoducto ADCOP de los CAU, que conecta Abu Dhabi con Fujairah en el Golfo de Omán, tiene una capacidad de 1,5 millones de barriles por día. Eso es un total combinado de 6,5 millones de barriles que pueden esquivar Hormuz, contra 20 millones que normalmente pasan por el estrecho. Faltan 13,5 millones de barriles por día. No existe infraestructura en el planeta que pueda compensar ese déficit a corto plazo. Esa es la aritmética que mantiene despiertos a los analistas energéticos esta noche. El mercado de seguros de riesgo de guerra es otro factor determinante porque los seguros son lo que realmente determina si los buques navegan o no navegan. Con las primas disparándose y algunos aseguradores retirando la cobertura para el Golfo por completo, incluso los armadores dispuestos a pagar el peaje de Irán pueden no encontrar a nadie dispuesto a asegurar el viaje. Y sin seguro, la carga no se mueve. Quiero volver a donde empezamos porque el marco importa. Durante 40 años, cada gobierno iraní entendió que amenazar con cerrar Hormuz era una carta que podías jugar pero nunca cobrar. Los costos eran demasiado altos, la reacción demasiado segura, el daño económico autoinfligido demasiado severo. Incluso durante la guerra más sangrienta de la historia moderna de Medio Oriente, incluso cuando Irak pasó 8 años intentando provocarlos, Irán mantuvo el estrecho abierto. Lo que cambió es que el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel mataron al hombre que había liderado Irán durante 36 años, junto con su familia y gran parte de su mando militar. Y tras eso, el cálculo que se había mantenido durante 4 décadas, el cálculo que decía que cerrar Hormuz nos perjudica más a nosotros que a ellos, simplemente dejó de aplicarse. Porque cuando tu líder supremo está muerto y tu estructura de mando está destrozada, la pregunta ya no es cuál es el análisis racional de costos y beneficios. La pregunta es, ¿qué apalancamiento nos queda? Y la respuesta a esa pregunta se encuentra en el fondo del Golfo Pérsico, en un canal de 33 kilómetros de ancho entre Irán y Omán, por donde pasa 1/5 del petróleo mundial cada día. Ese es el apalancamiento. Y por primera vez en la historia moderna, Irán lo está usando, no como amenaza, no como farol, bien como un hecho operativo en el agua, impuesto por buques de guerra y misiles y un peaje de $2 millones y una lista de países que tienen paso permitido, y una lista más larga de países que no. El farol de 40 años ha terminado. La fecha límite del 6 de abril está
retrasa 9 días. Si Irán no reabre el estrecho, Trump se ha comprometido, al menos retóricamente, a atacar infraestructura energética iraní. Irán se ha comprometido a tomar represalias contra infraestructura energética en toda la región, si eso ocurre. Estamos hablando de una cascada potencial donde el país que controla el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo y el país con la fuerza militar más poderosa del mundo están escalando hacia acciones que harían que la crisis energética actual parezca un preludio. Lo que viene a continuación es la parte para la que nadie tiene un manual. Muchas gracias por ver. Realmente aprecio su apoyo. Únanse a la discusión en los comentarios abajo. Háganme saber sus pensamientos. ¿Creen que Irán mantendrá el estrecho cerrado más allá del 6 de abril o creen que la presión internacional forzará una reapertura parcial? Háganmelo saber. Por favor, suscríbanse y den me gusta al video si quieren mantenerse actualizados y hagan clic en el video en la pantalla para ver otro.